Hola, buenos días a todos. Seguís en Radio 3, ahora toca Pensamiento 3. Así que un viernes más nos disponemos a charlar con Agustín García Calvo, con vosotros. Antes de presentar el tema, voy a dar algunas 2 o 3 direcciones que nos han llegado de gente con la que, si así lo deseáis, podéis intentar entrar en contacto. Desde Galicia nos escribe en su nombre y en el de unos amigos que en un parece que están de formar algún tipo de comunidad o de comuna, no lo sé bien, y parece que ellos tampoco lo saben todavía. Carlos Fontales, y escribe desde Arbor, Rego Sobreira, 32140 Orense. Desde Asturias, José Luis Álvarez Fernández pide que, a ver si alguien de los que tenéis grabadas las últimas charlas, concretamente la charla última que hablamos sobre el papel de la violencia, policía y ejército, y el de la mentira que se le ha borrado, él es un insumiso, a ver si podéis poneros en contacto con él para conseguir la copia de esa cinta. José Luis Álvarez Fernández, en la calle Praúa, número 65 de Pravia, 33120, Asturias. Repito, calle Praúa, número 65, en Pravia, 33120, Asturias. José Luis Álvarez Fernández. Y después también nos manda su apartado de correos la agencia UPA, una agencia de noticias que ellos se definen como alternativas, que dan, pues bueno, esas noticias normalmente la prensa oficial, los medios de formación no suelen dar o dan en letras pequeñitas. Pues si alguno tenéis interés en entrar en contacto con ellos para o inscribiros en la petición de noticias o para aportarles alguna ayuda, pues es UPA, apartado 52104, 28080 Madrid. Repito, UPA, apartado 5204, 28080 Madrid. UPA además está en contacto con la agencia ANA en Barcelona y con Tastas en el País Vasco. Y bueno, pasamos ya al tema de hoy, otro tema solicitado por algún oyente. Os voy a dar los teléfonos para que intervengáis cuando así lo deseéis. Son el 4427126 y el 7111099. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes. Hoy vamos a intentar hablar de la desobediencia. Cuando nos pidieron este tema, claro, pensé que en realidad no sé, hacíamos otra cosa que intentar hablar todos los viernes, no hablar, sino desobedecer un rato. Eso quiere decir, enlazándolo con lo que hablamos el viernes pasado, que esta realidad constituida por ideas, de alguna manera, está también constituida por órdenes, aunque solo sea la orden de creernos esas ideas que se nos intentan imponer. Podríamos hablar de esto así, de que la desobediencia nacería precisamente por eso, porque estamos bajo órdenes. Sí, pero tal vez, como siempre hay demasiadas ilusiones, aquí lo que nos toca es intentar acabar con algunas tocantes a esto de la desobediencia. En general, las personas se creen que es demasiado fácil, mucho más fácil de lo que es esto de obedecer. Quiero decir que con frecuencia se está obedeciendo cuando se piensa que no, cuando se piensa incluso que se está desobedeciendo. Y esto es lo importante, descubrir las muchas maneras de obediencia que estamos sometidos a los órganos del poder, al capital y al Estado. No sé si esto así dicho en abstracto queda demasiado... Podemos intentar profundizar un poco en ello. Yo había pensado que tal vez habría que tener en cuenta de cómo al cometer o intentar cometer algún tipo de desobediencia se caía en otra. Por ejemplo, organizarse políticamente para desobedecer en algo sería una manera de obedecer en la orden de organizarse, una cosa así. Bueno, muy bien, es un buen caso. Sí, efectivamente se trata de que al enemigo se le da una cara demasiado concreta. Ya sabemos que el enemigo siempre tiene una cara muy abstracta. Es, después de todo, el Señor, y el Señor es la abstracción misma. Esto es lo que llamamos capital y Estado. Nada más que si alguien le atribuye una cara demasiado concreta, digamos, por ejemplo, España o mi padre, por poner dos ejemplos,
pues se arriesga a perder su ímpetu de desobediencia, precisamente por esa confusión. Por ejemplo, se levanta contra España. Y entonces, como le han dicho, le han enseñado que para que una lucha sea eficaz requiere la organización, requiere el planeamiento. Pues entonces, efectivamente, los muchachos en cuestión proceden a organizarse y proceden a planear. Y de esta manera, mientras se están levantando contra España, están obedeciendo a una orden verdaderamente superior, que es la del Estado en abstracto, que está fundado en eso de la organización y del planeamiento. En definitiva, se está obedeciendo a la orden de verdad seria, de verdad severa, que es la de creer en el futuro y la de creer en que la eficacia es hacer algo, consiste en hacer algo que por estar planeado ya en cierto modo está previamente hecho. En definitiva, el revolucionario o rebelde en este caso lo que está haciendo es adoptar los patrones, los modelos que los ejecutivos de Dios, los siervos tanto del esclavo como del capital le han impuesto. Para la empresa, para la obediencia declarada, para los ministerios, es efectivamente el procedimiento eficaz, organizarse y planear. Está claro que para el rebelde no podría ser lo mismo, de manera que cuando se rebela, por ejemplo, contra España, pues efectivamente se arriesga a que si su actividad tiene algún éxito, ese éxito sea un éxito semejante al de los ejecutivos de Dios. Es decir, que en lugar de ser una destrucción verdaderamente creativa, venga a dar otra vez en una reconstrucción, como siempre. De la misma manera, si la cara del enemigo toma la cara de mi padre, entonces esa confusión puede arrastrar a lo mismo. Me rebelo contra mi padre, centro en él más de lo que debía centrar, y entonces precisamente al rebelarme contra mi padre para tener alguna fuerza contra él, me obligo de alguna manera a adoptar armas, a adoptar maneras que en definitiva me van a convertir a mí rápidamente en otro ejemplo de padre. Esto tiene alguna relación con la disputa freudiana respecto a la figura del padre y su relación con la represión. En efecto, el psicoanálisis mismo se arriesga siempre a tomar la figura del padre como algo demasiado concreto, es decir, mi padre, el que me ha tocado, este que me ha tocado, cosa que después de todo es tan accidental como el haber nacido en España, en Nicaragua o en los Estados Unidos. Y entonces, al centrarse el padre en esta cara de mi padre, pues la equivocación está ahí. Me levanto contra él, lo insulto, le pego, me marcho de su casa, empleo contra él toda clase de astucias, y sin embargo lo que estoy haciendo es obedecer al padre en un sentido más abstracto, y en definitiva acabar por eso que era lo que menos yo deseaba al principio en mi rebelión, que es convertirme yo en otro ejemplo del padre. Bueno, yo creo que esto va concretando un poco la cosa, aunque me temo que todavía para el gusto de muchos oyentes siga siendo demasiado abstracto. Bueno, ellos nos lo dirán después. Ahora, si te parece, hacemos una pequeña pausa, y ya viene siendo costumbre, para que nos recites algunos poemas. He de decir que las cartas que nos han llegado contestando a nuestra petición acerca si les parecían bien estas recitaciones o no, de momento en un 100% son favorables a que así se siga, de modo que vamos a seguir con ello. Pues podemos seguir, sí. Una de las cosas que tenemos pendientes también es aquella reclamación de un oyente respecto a la letra del himno de Madrid, que decía que no se entendía bien en esta ejecución por el coro que ponemos aquí como sintonía al principio y al final, y sobre todo el último día el otro oyente que sin decir claramente que no lo entendía, pues parece que efectivamente no lo entendía, porque le parecía muy chocante que el himno estuviera justamente como sintonía de estas conversaciones que aquí nos traemos.
De todas formas, eso lo dejaremos para después. Ahora vamos a volver con estos poetas algo viejos, pero a los que estamos estos días un poco afiliados. Ya en sucesivas ocasiones habrá tiempo, si los oyentes quieren, de pasar a otros tipos de poesía. Hoy volvemos, pues eso, con las cosas de don Miguel de Unamuno y las cosas de Antonio Machado. Vamos en primer lugar con otro de los sonetos de ojos de don Miguel de Unamuno. Tus ojos son los de tu madre, claros antes de concebirte, sin el fuego de la ciencia del mal, en el sosiego del virgíneo candor. Ojos no avaros de su luz dulce, dos mellizos faros que nos regalan su mirar cual riego de paz, y a los que el alma entrego sin recelar tropiezo. Son ya raros, ojos en que malicia no escudriña secreto alguno en la secreta vena, claros y abiertos como la campiña sin sierpe, abierta al sol, clara y serena. Guárdalos bien, son tu tesoro, niña, esos ojos de Virgen Magdalena. Este era el otro soneto de ojos, donde se termina con esa especie de locución paradójica de la Virgen Magdalena, que efectivamente resume un poco todo el espíritu de esos ojos de la niña o de la muchacha a quien todo el soneto se dirige. Vamos ahora a oír la muerte de Abel Martín, que Antonio Machado publicó precedida a modo de lema de unos versos de Juan de Mairena que dicen: pensando que no veía porque Dios no le miraba, dijo Abel cuando moría, se acabó lo que se daba. Después de ese lema viene esta muerte de Abel Martín. Los últimos vencejos revolean en torno al campanario. Los niños gritan, saltan, se pelean. En su rincón, Martín el solitario. La tarde, casi noche, polvorienta, la algazara infantil y el vocerío a la par de sus 12 en sus 50. Oh alma plena y espíritu vacío, ante la turbia hoguera, con el llama restallante de raíces, fogata de frontera que ilumina las hondas cicatrices. Quien se vive se pierde, Abel decía. Oh, distancia, distancia, que la estrella que nadie toca guía. ¿Quién navegó sin ella? Distancia para el ojo, oh lueñe nave, ausencia al corazón empedernido, y bálsamo suave con la miel del amor, sagrado olvido. Oh gran saber del cero, del maduro fruto sabor que sólo el hombre gusta, agua de sueño, manantial oscuro, sombra divina de la mano augusta. Antes que llegue, si me llega el día, la luz que ve increada, ahógame esta mala gritería, Señor, con las esencias de tu nada. El ángel que sabía su secreto salió a Martín al paso. Martín le dio el dinero que tenía, piedad, tal vez, miedo al chantaje, acaso. Aquella noche fría, supo Martín de soledad, pensaba que Dios no le veía y en su mudo desierto caminaba. Y vio la musa esquiva, de pie junto a su lecho, la enlutada, la dama de sus calles fugitiva,
la imposible al amor y siempre amada. Díjole Abel: señora, por ansia de tu cara descubierta, he pensado vivir hacia la aurora, hasta sentir mi sangre casi yerta. Hoy sé que no eres tú quien yo creía, mas te quiero mirar y agradecerte lo mucho que me hiciste compañía con tu frío desdén. Quiso la muerte sonreír a Martín y no sabía. Viví, dormí, soñé, y hasta he creado, pensó Martín, ya turbia la pupila, un hombre que vigila el sueño, algo mejor que lo soñado. Mas si un igual destino aguarda al soñador y al vigilante, a quien trazó camino y a quien siguió caminos jadeante, al fin solo es creación tu pura nada, tu sombra de gigante, el divino cegar de tu mirada. Y sucedió a la angustia, a la fatiga, que siente su esperar desesperado, la sed que el agua clara no mitiga, la amargura del tiempo envenenado. Esta lira de muerte, Abel palpaba su cuerpo enflaquecido, el que todo lo ve no le miraba, y esta pereza, sangre del olvido, oh, sálvame, Señor. Su vida entera, su historia irremediable aparecía, escrita en blanda cera, y ha de borrarte el sol del nuevo día. Abel tendió su mano hacia la luz bermeja de una caliente aurora de verano, ya en el balcón de su morada vieja. Ciego, pidió la luz que no veía, luego él llevó sereno el limpio vaso hasta su boca fría, de pura sombra, oh pura sombra, lleno. Bueno, pues estos son algunas de las canciones, recitaciones, juegos con el ritmo, lenguaje usado de otra manera y por otras artes que las que aquí usamos cuando tratamos de razonar, pero pensando siempre que este juego de la poesía y el juego de la razón, tan contrarios, sin embargo, algo tienen que hacer tal vez en cuanto a una lucha común contra el otro. Bueno, pues vamos a seguir, en tanto no nos llaman, hablando del tema que nos traíamos. ¿Podríamos establecer alguna especie de jerarquía de órdenes, poniendo cuáles son las que de manera más acuciante se nos intentan dar? Sí, no sé yo bien si el orden debería empezar por dentro o por fuera. Hemos dicho algunas veces a un propósito muy distinto que el misterio, la evidencia de que no sabemos dónde estamos ni qué somos, a un niño, antes de que se le empiece a formar dura y firmemente en la familia o en la escuela, se le presenta en dos ámbitos distintos, uno ante la evidencia de la infinitud del cielo, donde siempre tiene que haber más allá, y cómo puede haber más allá siempre, y por otra parte el abismo de su conciencia, el misterio presentado como el corazón mismo de su ser. Como ambas cosas son igualmente peligrosas, la aparición de la infinitud en el cielo y la aparición del mismo abismo infinito también dentro, en el punto, en el corazón de uno mismo, el Estado y el capital, el Señor se apresura para el buen orden, para la imposición del sistema, a corregir la cosa en los dos sitios, de manera que por fuera tiene que darnos la orden sobre todo de creer en la realidad, creer que, es decir,
sabemos que esto que hay es lo que es, y nada más que lo que es, de manera que de ahí los gritos del padre, del maestro, del dirigente: es la realidad, niño, eso es lo real, queriendo decir que, puesto que creemos que es así, así tiene que ser. De esa manera se consigue una domesticación, se nos hace creer que sabemos el mundo, por tanto el futuro ya está de alguna manera también conocido, puesto por delante, está sencillamente ya hecho y por tanto no hay más que hacerlo otra vez. Y esta orden de ajustarse a la realidad, ser realista, no andarse con sueños, no andarse asomando más a los abismos de la infinitud por ningún lado, es evidentemente una orden primaria. Yo, en lo que me pides de los grados, por un lado la pondría como primera. Pero claro, esta orden no tiene mucho sentido sino acompañada de la otra, respecto a mí mismo. Lo esencial es que yo aprenda a saber quién soy, porque si no me pierdo, y si me pierdo no puedo servir ni como un cliente ni como un súbdito adecuado para el Estado y el capital. Tengo que saber quién soy. Esto se me empieza a enseñar, por supuesto, desde antes de que nazca, con el bautizo mismo, con la imposición de un nombre propio, de tal forma que desde ahí ya se está tratando que yo no sea simplemente yo, lo cual es como no decir nada, porque yo es cualquiera, sino que sea fulanito de tal, es decir, un ente real, una persona, de la que se pueden dar rasgos y definiciones, y en definitiva que está siendo lo que se tiene que ser, siendo lo que uno tiene que ser. Y luego esta operación de hacerme creer en mí mismo continúa, en la familia, en la escuela, en la sociedad adulta. Cada vez más los prójimos, es decir, los demás, pero especialmente los demás que me tocan más de cerca, me miran como sabiendo bien quién soy, me catalogan, me tienen definido por una serie de rasgos, y de esa manera me invitan a que yo mismo me identifique con esa figura, con esa máscara, y entonces que desde dentro mismo yo me dé mi nombre propio, yo crea en mi propia identidad, yo esté seguro de ser el que soy, y de esa manera se cumple la labor mortal que me conduce disimuladamente hacia la muerte, que después de todo es de lo que se trataba. Esta fe en mí mismo es en definitiva la última forma de Dios. Por tanto, también podría colocarse como la primera junto a la otra, así que habría que decir que estas son las órdenes esenciales o primarias: la necesidad de creer en que se sabe qué es el mundo, creer en eso de la realidad, y la necesidad de creer en mí mismo, es decir, que soy el que soy. Bueno, pues vamos a ir pasando ya con las llamadas, pero antes quisiera que me dijeras, aunque solo fuera así muy brevemente, a veces has hablado de que al enemigo no se le debe hacer frente de frente, o sea, como modelo de desobediencia más bien ponías un modelo, no sé si llamar jesusiano. Hablabas cuando Jesús, obedeciendo demasiado bien, desobedecía, o algo parecido. Yo recuerdo una anécdota que cuentan de Federico Nietzsche niño, que en una tarde que le van a esperar al colegio, y a la hora de salir llueve torrencialmente. Todos los niños, claro, salen corriendo a protegerse en los paraguas de sus madres, salvo este niño, que sale andando tranquilamente, y cuando por fin llega hasta su madre y le reprende por venir así andando bajo la lluvia, él dice que es que el maestro les ha dicho que no deben salir corriendo. ¿Sería esta forma de obediencia exagerada un modo de desobediencia más aconsejable? Es muy importante esto que sacas, y sería un ejemplo de eso, de la necesidad, por volver otra vez al Evangelio en otro sitio, de la serpiente acompañando siempre a la paloma, de la astucia en la práctica de la desobediencia. Es muy importante, y esta exageración de la obediencia como una manera de desobediencia tenemos que tratarlo antes, pero si dices que hay oyentes esperando, tal vez me lo apunto y los dejamos para cuando llegamos a alguno de ellos. De acuerdo, pues vamos entonces con la primera de las llamadas. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo quería
recordaros que es de observación directa que los niños apenas empiezan a hablar, lo primero que dicen es no. Parece que la negación es el primer gesto de humano realmente, o de contra una rebeldía, contra algo que no se sabe si les gusta o no les gusta, pero el caso es que dicen que no. Entonces luego pasan efectivamente una larga época en la que a unas cosas dicen que sí y otras que no, pero luego en la adolescencia se instalan otra vez en una especie de negación sistemática y acogen la pandilla, eso que llamamos la pandilla, que es un modo de obediencia a otra organización que no es la organización familiar, por ejemplo. Entonces, la pandilla es donde está más jerarquizada el tema de la obediencia. Yo quisiera que tratáis este tema de la adolescencia y las pandillas, y luego el hecho de que la juventud hoy día, hasta bastante tarde, parece que la rebeldía consiste fundamentalmente en ir a fichar a determinados lugares con una especie de, de obediencia laboral, que desde luego no puede ser un gusto particular, sino más bien una especie de pertenencia a grupo, pero que les obliga realmente lo hacen como huyendo de un no, que les lleva a una especie de obediencia terrible, mucho más terrible quizás que la que le ofrecía el sistema. Entonces esto es una contradicción, pero me gustaría que la comentarais. Gracias. Gracias a ti. Bueno, nuestro oyente ha dicho bastante extensa y claramente algo de lo tocante a esta forma de equivocación de la desobediencia que ella ha centrado en los adolescentes y la formación de pandillas y la necesidad no solo de adolescentes sino de otros más tarde para sentirse libres o incluso libertinos, pues en definitiva ir a fichar a determinados sitios. Los adolescentes con frecuencia, como todo el mundo, pero tal vez ellos más que nadie, se dejan engañar por esa ausencia de la serpiente, creen demasiado ingenuamente que se puede decir cosas como hacer el amor, no la guerra, no dándose cuenta de que cuando al amor se le hace, pues el amor es una forma de guerra, y que basta con irse de casa y cambiar la casa por la discoteca para que eso signifique realmente un salirse de la obediencia, haber hecho algo en contra, cuando en verdad no es más que eso, no es más que el cambio en la adscripción de la obediencia para que la obediencia sea tal vez más rígida, como nuestro oyente dice. Sí, esto es una traición ya en la adolescencia, ya desde antes, ya desde los niños. Ya desde los niños, cuando ponen todo su ímpetu de desobediencia en comprarse algo que los padres no quieren que se compren, no sabiendo ellos, naturalmente, cómo lo van a saber, que hay otros padres más importantes que sus padres, que les están mandando que se compren justamente aquella cosa, aquella golosina o aquella otra tontería que está mandado que tengan que comprarse. Esas son las formas en que los ímpetus de rebelión o de desobediencia se convierten en efecto en obediencias y traicionan a aquello que nuestro oyente ha recordado y que aquí hemos sacado ya un par de veces, de que efectivamente en esto que consideramos común, que no son las ideas personales o impuestas, sino el lenguaje mismo, la raíz está en la negación, en el no. Y en efecto, en contra de las tonterías que a veces se dicen de que los niños empiezan a hablar con el reconocimiento de la mamá, del papá o en último término de la tata, que implicaría empezar por el reconocimiento de la familia, es bueno decir que antes de eso suele observarse que lo primero que los niños aprenden a decir es no, con la cabeza y con la boca. Y este índice negativo, este no, es la raíz de la lógica misma. Y aquí hemos presentado una y otra vez la lógica como el corazón del lenguaje y como aquello que es verdaderamente común y popular. A eso es a lo que se traiciona con las diferentes formas de obediencia descarada o de desobediencia que por ingenuidad se confunde y viene a convertirse en otra forma de obediencia. Pues pasamos a una segunda llamada. Hola. Oye, sí. Mira, que bueno, yo quería hablar de esto de la desobediencia en el tema de los militronchos, ¿no? Sí. Yo creo que realmente la desobediencia ahora mismo, o sea, no sé si en otros países, pero en España
no existe, yo creo que para nada, ¿no? Por lo menos así, bueno, yo creo en general, pero en la juventud tampoco, porque, por ejemplo, en este tema, si todo el mundo se hiciese objetora, ¿no? O si hiciese, por ejemplo, objetor de conciencia, pues, no sé, quizá se lo fueran a ver bastante negro a los militares para seguir ahí, porque ellos siguen estando ahí gracias a la gente que, digamos, hace de esclavo, ¿no? Trabaja para ellos durante un año y eso, entonces, parece que es que entonces tienen una misión así social que hacer, porque si no tuviesen a nadie, pues no sé, a lo mejor desaparecían. No sé si desaparecerían o no, pero bueno, por lo menos se les crearía problemas, ¿no? Ya que te obligan a ir. Pero por lo que vemos, pues en realidad es así, digamos, entre toda la juventud sería más o menos una parte, pues no sé, minoritaria, ¿no? Casi una minoría los que objetamos al servicio militar, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando iba a apuntarme para esto, que es iba a mirar, o sea, es lo mismo que para mirar los destinos, no es el mismo sitio y eso. Pues había allí una cola enorme de gente, todos allí bien firmes y eso, y bueno, iban los milirronchos repartiendo folletines de las instalaciones militares, de lo bonito que era el ejército, no sé qué, y todo el rollo ese. Y yo por supuesto no lo cogí, pero no sé, es que yo es una cosa que lo veo, ¿no? Que no existe ningún grado de desobediencia ni rebeldía en general, porque por ejemplo, en este caso, pues todo el mundo cogiendo los papelitos ahí, mirando, anda, mira, qué bonita, no sé qué, la instalación es tal, te mandan al destino a Canarias, pues a mí quiero que me manden no sé qué. O sea, no sé, es una cosa que no solo en este ejemplo, yo lo veo en general que esta mañana oí en una radio que decían que la juventud española era conservadora y poco solidaria. Yo creo es que se quedan cortos, ¿no? Yo creo que es pues casi una mierda, diría, ¿no? Porque es que no existe, como por ejemplo podía existir antaño, ¿no? Pues no sé, a lo mejor en los años 60, en realidad en Estados Unidos, porque aquí en España no había, yo creo que nunca había nada de nada. Pues no sé, que era un frente común, por ejemplo, contra la guerra de Vietnam o contra cualquier otra cosa, ¿no? Contra todas las generaciones anteriores, eso. Ahora mismo es una cosa que es que no, o sea, por ejemplo, la juventud no tiene en realidad nada en común. Uno se mete a no sé qué, ordenadores, otro no sé qué, pero solo tendrán en común la edad. Es una cosa que, por ejemplo, ahora mismo no molesta a nadie, ¿no? De la juventud y eso. Y bueno, yo lo que quería decir es esto. Ahora me mandó una carta de las putos, no son los militronchos, pero son el servicio social, que nada, que me considera en situación de reserva. Voy a ver si me entero un poco de lo que es esto, ¿no? Pero es que me jode, porque es que si realmente todo el mundo se objetara a esto y objetara, pues no sé, objeción fiscal o yo que sé, cualquier cosa, si tuviera un mínimo de... No, si es que además se dio en el referéndum de la OTAN, si es que, yo que sé, por una parte te hace gracia, pero es que da asco, ¿no? Y ya acabo con esto, mira, el otro día en televisión hacían una encuesta en un programa de a ver cómo había sido la década de los 80, ¿no? Y yo estaba diciendo, bueno, como salga que, o sea, como digan que ha sido positiva, es que ya me veo encima, ¿no? Pues efectivamente salió positiva. En realidad lo único, yo, es que, o sea, por un simple espíritu, no de rebeldía, por rebelarse, no, pero si es que yo no puedo decir que sea buena, porque por el rollo de este que parece que tienes que alegrar de que han acabado con el comunismo y eso, que no sé, yo tampoco es que me alegre especialmente, yo que sé, me da un poco igual, ¿no? Porque van a otro pozo igual. Pues nada, todo el mundo la da como buena. Yo la daría como buena, por ejemplo, pues si hubiesen acabado con el hambre o cosas así, ¿no? Si se hubieran desmantelado los ejércitos y eso. Pero mira, viendo la capa Frono y todo este rollo y tiran toda la mierda nucleares que tiran al mar y eso, ¿cómo pueden decir que, pues nada, buena? Y las encuestas en toda España igual, que había sido una década buena. Yo es que ya, o sea, es que yo no sé, yo tengo muy claro ya hace tiempo, ¿no? Que por esto y por bastantes cosas, ¿no? Yo si pudiera ir en serio de España me iba. Hace tiempo, lo que pasa es que está jodido encontrar trabajo aquí, pues fuera supongo que más, ¿no? Pero yo de luego tengo, si tuviera así mucha pasta, me tocara la lotería, eso me iba. Y es por eso, ¿no? Entre otras cosas es por eso. Y nada, el resumen es este, que no hay en realidad ninguna ni rebeldía ni desobediencia ni nada. Es un aborregamiento, no sé si es por el final de siglo, por la democracia o por, yo qué sé, los ordenadores o qué, pero nada, no existe nada de esto. Es la verdad, ¿eh? Muy bien. Vale. De acuerdo, bueno, sigue oyendo, tal vez ahora pues veas que muchas de estas cosas que con tanta pasión y claridad al mismo tiempo, muy agradecer, nos has dicho en esta proclama, tal vez conviene, por astucia contra el orden, reformularlas un poco de otra manera.
En primer lugar, respecto a que la década haya sido positiva, pues las encuestas, como siempre, tienen razón en el peor sentido de la expresión. En efecto, es positiva. De manera que ahora te das cuenta de que aquí tenemos razón en el sentido contrario cuando desconfiamos de los adjetivos como positivo y negativo y los empleamos constantemente del revés. De manera que ha sido positiva en el sentido de que muy poco de constructivo en el sentido de negativo, es decir, destructivo, se ha producido en estos años. En efecto, en ese sentido ha sido tal vez un curso de años, 10 o más de 10, de los más constructivos, es decir, dóciles, de los en que más se ha hecho lo que se podía esperar, lo que ya estaba hecho. Así que bien tienen razón para llamarlo positivo. Lo que pasa es que ellos, cuando hablan de esa manera, se creen que positivo quiere decir bueno. Por eso es porque aquí empleamos los adjetivos del revés y insistimos en que lo que el pueblo hace es decir no, y que es la negación, lo negativo, aquello que puede significar verdaderamente hacer algo que no esté hecho y, bueno, que sea verdaderamente rebelión. Tienes que librarte de las ilusiones respecto a España. España es un sitio como otro cualquiera, de manera que no merece mucho la pena que te fijes, como antes decíamos, en esta figura del padre, porque cualquiera serviría para cumplir de una manera más o menos mortal las mismas funciones. Todos los países que se llaman desarrollados son más o menos el mismo, están sometidos al mismo tipo de dominio, respecto al cual evidentemente tienes mucha razón cuando te tomas con mucha indiferencia lo de haber desaparecido los dos bloques y la caída del telón de acero, porque eso no significa más que la confirmación de que ya de mucho tiempo atrás el tipo de dominio que en todos los sitios se padece era este. Aludes a los años en que en los Estados Unidos la cosa tal vez no era tan así, los años de la rebelión por lo bajo contra la guerra del Vietnam. Efectivamente, aquella era una situación bastante excepcional y en lo que uno puede juzgar por leídas. Estos meses pasados he leído justamente el testimonio de una de estas militantes por lo bajo que hace una novela respecto a esta rebelión subterránea a lo largo de los años contra la guerra del Vietnam. La forma en que la imposición del poder, justamente por medio de esa guerra, se hacía especialmente sangrienta y visible, favorecía que la rebelión fuera, en efecto, más animosa, con menos riesgos de convertirse en mera obediencia por el lado contrario. Pero no puede uno siempre estar contando con estas formas tan claras y descaradas del poder, como las que se dieron por parte del gobierno de Estados Unidos con la imposición de la guerra del Vietnam. Bueno, más importante es todo lo que dices y lo que toca de cerca respecto a los militronchos. En efecto, hay que darse cuenta de que la mayoría es la mayoría. No tienes por qué extrañarte, aunque te sigas indignando todo lo que quieres, como yo me indigno y me entristezco, de que la mayoría sea la mayoría, pero la mayoría es la mayoría. Y la mayoría es siempre reaccionaria. Y en efecto, entre los jóvenes, lo mismo que entre los viejos. La mayoría es reaccionaria, es decir, dócil, sumisa. Y junto a los ejemplos que tú has citado de esta docilidad y sumisión indignante, pues puedo añadir otros que alguna vez he sacado. Eso de ver como los quintos o los muchachos que van de permiso o que van a acabar la mili, te los encuentras por las estaciones y los trenes cantando las canciones cuarteleras como si no fueran la indecencia que son, contando chistes de sargento y otras tonterías por el estilo que no hacen más que revelar de la manera más, iba a decir sangrienta, diría mejor merdosa, la sumisión a la milicia. Pero junto a esto no hay que olvidar otra cosa. Hace ya muchos años que una cierta desobediencia está permitida y por tanto puede organizarse. Tú estás en ella. No hay que olvidar que en los tiempos en que la milicia era verdaderamente dominante, triunfante, incontestable, entonces ni tú ni nadie se habría atrevido a decir no, porque entonces podían simplemente fusilarte como desertor. Esto no hace muchos años, cuando a mí me tocó pasar bajo ese yugo. Entonces todavía estaba en su imperio la milicia y por tanto la contestación, si se hacía, tenía que hacerse por las vías más tortuosas posibles. Hace ya mucho que la objeción de conciencia está reconocida en los países desarrollados y que en consecuencia la desobediencia militar puede organizarse.
Esto, naturalmente, según la manera en que aquí hablamos, nos da a desconfiar inmediatamente y nos hace pensar que tal vez se le está atribuyendo a la milicia, a los militronchos, al ejército, un papel que ya no tienen en los países desarrollados. Tal vez la función de la milicia, como la de la Iglesia, es muy secundaria ya, es muy marginal, aunque siga siendo importante en estos países, y mientras, por supuesto, nadie puede decir que no al no que se dirija contra los militronchos, pero mientras se hace esto, mientras lleva a cabo esta rebelión, no hay que olvidar que hay otras formas de poder más actuales y contra las que, tal vez por ser un poco menos visibles, no es tan fácil rebelarse, pero contra las que importa rebelarse, que por decirlo así, lo mismo que el padre de uno, la milicia o la Iglesia, no sean más que una especie de representantes, de ejemplos del verdadero poder contra el que importa de veras la rebelión. Y vamos con otra llamada. Hola. 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 Mira, yo es que era un poco la misma línea que han estado comentando otros oyentes. Sí. Y quería preguntarle a Agustín hasta qué punto es posible la desobediencia contra el sistema, contra el Estado, dado que es el propio sistema el que se va alimentando, ¿no?, con todos las desobediencias, las rebeldías o los factores de miembros disidentes del propio sistema, y que a partir de ahí se va enriqueciendo. Es decir, el sistema no es uno inmutable, sería fácil luchar contra eso, pero el sistema va aprendiendo, ¿no? Eso por una parte. Y luego, no sé, cualquier tipo de desobediencia hasta cierto punto pienso que favorece dicho sistema y justifica la represión que ejerce pues, sobre el resto de la comunidad, ¿no? Mediante castigos o imposición de temor, de miedo, abrazando al sistema como si fuese un padre protector, ¿no?, en previsión de futuros males, el miedo un poco a lo desconocido. Bueno, también has mencionado la astucia como una forma de rebelarse contra el sistema, ¿no? Pero para la astucia requiere ir por delante del sistema. ¿Cómo se puede ir por delante de un órgano, por decirlo de alguna manera, o de un ente tan complejo, ¿no?, que nunca se estanca, ¿no? También plantear la dificultad que implica ser desobediente conscientemente, ¿no? Yo generalmente pienso que esta desobediencia se expresa más en una rebeldía, a cierto punto inútil, o sea, rebeldía entendida como rebeldía, no como desobediencia. De acuerdo, pues nada, sigue oyéndonos por la radio porque es muy tarde, aunque hubiera sido bueno que siguiéramos conversando, pero tú has planteado unas cuantas preguntas que son útiles, y son útiles sobre todo porque son verdaderas preguntas. La principal es la pregunta, ¿es posible? Y esta es la cosa en la que nos vamos a centrar todavía. Tú has mostrado muy bien, con mucho cuidado, hasta qué punto el constatar la complejidad, la variabilidad del sistema para imponerse de unas maneras o de otras, siempre el mismo, pero cambiando de maneras, nos hace parecer que casi no tiene sentido, que es como imposible este intento de desobedecer, aunque tú lo has separado al final de la mera rebeldía. Desde luego, una cosa hay que darse cuenta, que ninguna desobediencia puede ser de verdad si no cuenta con este paso de que uno mismo es el sistema, y que por tanto si uno se rebela contra el sistema se está rebelando contra uno mismo, que la guerra es al mismo tiempo fuera que dentro, que nadie puede entrar en ninguna especie de paraíso siendo la persona que es, que por tanto si estoy de alguna manera luchando, sea como sea, por destruir el orden de la realidad, estoy luchando contra mí mismo también. Es decir, me estoy poniendo en conflicto y estoy intentando igualmente deshacerme
dejar de ser el que soy. Respecto a esto no deben caber ilusiones. Admitido esto, pues lo de que sea posible o no depende de que uno se haya tragado que el mundo es como es, punto y total. Si uno por el contrario sospecha que tal vez el mundo no es como es, punto y total, entonces si en efecto la evidencia de la infinitud en el cielo y en el corazón de uno le hace descreer de raíz de eso de la realidad y de que las cosas son como son y ya está, entonces siempre cabe posibilidad. Puede haber enormes dificultades, pero nunca esas enormes dificultades pueden confundirse con la imposibilidad. El procedimiento para evitar, por lo menos, caer demasiado pronto otra vez en la obediencia es en efecto lo de la astucia, y a ese propósito voy a volver otra vez sobre los ejemplos de astucia que, recordando el Evangelio, antes Javier nos proponía. El Estado, el capital, el señor están efectivamente llenos de astucia, cambian, se mueven para seguir siendo lo mismo. Pero es un poco consolador decir que esas astucias y procedimientos son relativamente fáciles de descubrir, de poner al descubierto y de denunciar. No son nada del otro mundo. Nunca los dirigentes son demasiado listos. Siempre un niño cualquiera que no esté bien formado es más listo. Es más listo porque está menos obligado a tener ideas y, por supuesto, la necesidad implica limitaciones y, por tanto, una cierta falta de inteligencia, la cual hace que la listeza misma, la astucia, no pueda llegar nunca demasiado astucias y contra la fuerza del poder. Se puede decir, un poco axiomáticamente, que si el poder pudiera serlo bastante astuto, nunca tendría que ser violento. De tal forma que el hecho de que el poder tenga, a pesar de todo, en los países desarrollados, que seguir empleando formas de violencia nada astutas, revela justamente que su astucia es deficiente, porque siempre sería preferible el procedimiento más disimulado para imposición del Estado y el capital. La mentira es el arma fundamental, pero hasta qué punto esa mentira no está tan aplastantemente formada lo revela el hecho de que esa mentira tenga que servirse valiendo de armas como policías, venta de autos inútiles, construcción de autopistas inútiles y cosas muy palpables y muy violentas que no tienen mucho que ver con la astucia. Las formas de astucia de que uno puede disponer por acá abajo son, por supuesto, sin fin. Y además tienen que estarse renovando día tras día. No puedo encontrar nunca una receta. Salvo algunas formulaciones de ese tipo tan general como las del Evangelio. Jesucristo diciendo: no he venido a quitar la ley, sino a llevarla a su cumplimiento. Una exageración de la ley mosaica era, en el caso de Jesucristo, uno de los procedimientos para que la ley misma perdiera su poder, quedara en definitiva destruida, pero sin darse cuenta de que se la había destruido. Si se dice no odiarás, no insultarás, no matarás a tu enemigo, y luego se llega a decir no, hay que ir más allá, y entonces hay que decir si dices no odiarás, no matarás a tu prójimo, a tu amigo, y llegas a decir no odiarás, no matarás a tu enemigo, ni nada. Si llegas a pasar del decir cuando vayas por la calle cédele la derecha a los que vengan en sentido contrario, llegas a decir cuando vayas por la calle, por cualquier sitio, por cualquier acera que vayas, cédeles el paso a los que vengan enfrente, lo mismo si van por la derecha que por la izquierda, efectivamente estás exagerando la ley de tal manera que la inutilizas. Hay un punto en el Evangelio donde esto se dice de la manera más clara. Si te cargan para 3 leguas, pues tú cárgate para 20. No me acuerdo exactamente de los números, pero algo es así. Es decir, se supone que para el caso en que no puedes sacudirte el fardo directamente, claro,
Para el caso en que no puedes acudirte el fardo que te imponen, pues entonces te impones el fardo de una manera desproporcionada, de una manera que no corresponde ya a las órdenes que recibías. Y en efecto, este procedimiento de exagerar la obediencia puede ser una de las astucias, pero una de ellas, porque como digo, las astucias por fuerza tienen que ser sin fin. En definitiva, bueno, respecto a la pregunta, ¿es posible? Hay que responder como siempre. Desde el momento en que no se ve que la realidad sea un todo cerrado, pues no es imposible. Nunca es imposible y siempre tiene sentido la desobediencia. Que sea consciente y deliberada o que sea del corazón, no debemos separarlo mucho, pero aquí hemos dicho que esto a lo que aludimos como sujeto y agente de rebelión, el pueblo, lo popular, lo común, es en una confusión total corazón y razón. Sí, tenemos más llamadas, pero no sé si nos va a dar mucho tiempo. Vamos a, si es muy breve, pasar una o pasar un par de ellas seguidas y luego, bueno, veremos si nos da tiempo porque queda todavía el recitado. Ya no. Vamos, si hay muchas llamadas, dejémoslo el recitado para otro día, no hay prisa. Bueno, vamos con la primera de ellas. Hola. Sí, Hola. Sí, adelante. Sí, mira, yo llamaba por contestar un poco al de hace 2 llamadas, que era un poco utópico, el que planteaba, bueno, más que nada echaba la culpa del servicio militar a la gente que va, ¿no? Que por distintas circunstancias se ve obligado a ir o va libremente. O sea, yo soy una persona que acabo de cumplir el servicio militar porque no he visto más opciones, es decir, yo me informé sobre la objeción, como él decía, y la objeción para mí es algo que no sirve para nada, o sea, es por la insumisión o nada. O sea, porque para mí el problema no es que haya militares o no haya militares, sino que ofreces un año de tu vida al Estado a cambio de nada. Sí. Tanto en el servicio sustitutorio como en el servicio militar. O sea, me es exactamente igual, ¿no? Quizás en el servicio sustitutorio puedas conocer a personas, porque yo en el servicio militar lo único que he conocido ha sido imbéciles, ¿no? Y no precisamente por parte de los mandos. Es decir, sino por la gente que usted mismo decía que encuentras en las estaciones cantando canciones militares y tal, ¿no? Sí. O sea, que realmente es gente bastante imbécil la que va al servicio militar. No sé si muy libremente o obligados como yo. Sí. ¿No? Entonces también le veía un poco utópico al decir que, bueno, que si nadie iría, pues nadie, no existiría el servicio y tal, claro. Entonces en esta gran democracia que nos ha tocado vivir, si nadie votase, pues los políticos y otros parásitos tampoco existirían y así pues un montón de cosas, ¿no? Y pues nada más, simplemente que me hacía mucha gracia también que plantease la juventud americana, que también lo vende todo, como una juventud progre que luchaba en sus tiempos y tal, ¿no? Me hace bastante gracia que plantee precisamente la juventud americana. De acuerdo, muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente, claro, lo que a nuestro oyente anterior le indignaba, como a mí también, era no el hecho de que se haga el servicio, yo mismo lo hice también en tiempos lejanos, sino el hecho de que efectivamente uno se asimile, quede integrado y lo demuestre de esas maneras que tú mismo has visto cuando empleas la palabra imbécil para referirte a la mayoría. En efecto, no es que sea utópico propiamente, sino que es inexacto decir si todo el mundo hiciera tal cosa. Eso es una cosa que oye uno decir, pero olvida que por necesidad constitutiva la mayoría es sumisa. En esto está fundado la forma de poder más avanzada a la que llamamos democracia. La mayoría siempre reaccionaria. Lo mismo que cada individuo lo es. Cualquier referéndum, cualquier votación da siempre un resultado necesariamente reaccionario. De manera que es tonto, no digamos utópico, decir si todo el mundo hiciera tal cosa. No tiene sentido porque la persona es reaccionaria, una suma de personas lo es, y por tanto no se puede esperar de ahí nada. Hay que esperarlo no precisamente de minorías contadas, sino de esa otra cosa que se diferencia de la mayoría y a lo que aludimos como pueblo o como común, que en efecto no entra en las votaciones y que conserva un aliento de rebelión, a pesar de todo. Sí, bueno, tendría que ser una intervención muy brevísima esta hora para que ya no da tiempo materialmente. Así que nos vamos a despedir ya hasta el próximo viernes. Si no hay novedad, estaremos aquí de nuevo con vosotros. Salud. Salud.